Buen día, amigos, amigas. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Galimatías, Política, Gobierno y Sociedad. Es una producción de la Universidad Autónoma de Chihuahua en conjunto con la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y el patrocinio del municipio de Juárez. El día de hoy tenemos la presentación e invitados de lujo con David Gerardo López Castro, que nos viene a platicar de su novela política y sobre todo lo que pasó hace un poquito más de 50 años, 52 años para ser exactos, cuando la primera alternancia se da en el municipio de Juárez. El Acceso 1983 es una novela que retrata la política en una forma de ciencia ficción, de realidades ocultas, en la que el PRI, el partido hegemónico, por primera vez pierde el poder en el municipio más importante del norte de México, como es Ciudad Juárez. El PAN llega por la puerta trasera y le roban el poder que había tenido el PRI en décadas anteriores. David Gerardo López Castro se encuentra en estos momentos desde la Ciudad de México, nos estamos enlazando y pues es un gusto tenerte en esta tu casa, David. Bienvenido. ¿Y qué tal? Qué gusto saludarlos, doctor Eduardo Borunda, Alicia Dávila, que está por ahí con usted. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar un poquito con relación a esta novela de ficción que efectivamente tiene su marco de referencia lo que sucedió en el año de 1983 en Ciudad Juárez. Y felicidades, doctor, por su reciente nombramiento como historiador de Ciudad Juárez, entre otras cosas que sé que su currículum es muy amplio, pero también estoy enterado de que recientemente fue nombrado historiador de Ciudad Juárez. Muchas gracias, maestro, y gracias también a nuestra amiga Alicia Dávila, compañera de luchas, de batallas, periodista de Ciudad Juárez y compañera fiel siempre de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, claro, muy contenta de estar aquí con ustedes, en esta que es mi escuela, y estar en este programa también, presentando, ¿verdad?, el acceso. El acceso. Pues vamos a entrar en materia. Muchas gracias. Platícanos, David, por favor, los sucesos de México 1983, lo que vimos y lo que no vimos, los que en aquella época éramos todavía algunos adolescentes idealistas que veíamos cómo se desmoronaba el sistema político mexicano, la caída del PRI en 1983, julio, y las manifestaciones. ¿Qué podemos esperar de esta novela, David? Sí, pues primero que nada es importante comentar que muchos jóvenes tienen muy claro, aquellos que nacieron antes del año 2000, la alternancia en el poder, el bipartidismo que se dio en el año 2000 a nivel nacional. Pero fíjate que es común que perdamos de vista que antes de ese gran cambio a nivel nacional, pues hubo otros esfuerzos a nivel local en ciudades, en estados, en donde se dio esa alternancia. Y esa alternancia además era pues como un sueño, algo que parecía sumamente difícil. Efectivamente, yo, como tú bien comentas, doctor, también era un adolescente en el año de 1983. Sin embargo, ya estaba bastante inmerso en la vida social de Ciudad Juárez, porque tuve la fortuna desde muy joven de participar en medios de comunicación, trabajando y viendo desde el punto de vista periodístico. Fíjate que aquí me gustaría poner un poquito de preámbulo, si me lo permites, porque a diferencia de la mayoría de los jóvenes que normalmente pues están ocupados en juegos con los amigos o en ver cuál es la ropa de moda o
buscar diversión o simplemente tratar de no hacer nada, que eso parece que no ha cambiado mucho de entonces a la fecha. El adolescente siempre está en ese estatus de comodidad. A mí me tocó ser un poquito adelantado a mi época y entré a trabajar como reportero en Radio Periodismo Enfoque, muy joven. Incluso antes de entrar a trabajar como reportero, puesto que el director del noticiero, tengo que decirlo, es mi papá, era mi papá en aquel entonces, Fermín Robledo, a mí me gustaba muchísimo escucharlo. Yo, a diferencia te digo, de mis hermanos que estaban muy inmersos en lo que es propiamente de la adolescencia, encendía el radio a las 9 de la noche y hasta que se terminaba 12 de la noche el noticiero. Y recuerdo que en aquellas fechas, en el año de 1983, llamaba mucho la atención un joven que decía no pertenecer a ningún partido político y que tenía el interés por ser presidente municipal de Ciudad Juárez. Entonces empezó a llamar la atención, lo entrevistaron. Yo recuerdo casi como un sueño, estar escuchando que andaba por las calles y andaba causando mucho alboroto, la gente lo empezaba a seguir y de repente pues resulta que ya no era un candidato independiente, tenía el apoyo de un partido político y el partido político que lo apoyó en aquel entonces fue Acción Nacional, efectivamente, que estaba luchando en contra del partido hegemónico, no solamente en Ciudad Juárez, en todo el país, por más de 50 años en aquellas fechas, para poder sacarlo del poder. Entonces, el partido Acción Nacional cobijó a ese candidato y con el apoyo de empresarios también jóvenes, con el apoyo de la Iglesia Católica, que sigue hasta la fecha siendo muy presente en ese partido político, pues empezaron a hacer una labor muy, muy fuerte. Tuvieron que vencer muchos obstáculos, entre ellos la resistencia de los medios de comunicación por darles apertura, que es algo que escuchamos con mucha frecuencia de los principales actores de aquella lucha, pues no tenían apertura en medios de comunicación. Y en Ciudad Juárez se dio un fenómeno distinto, digamos, a lo que sucedía a nivel nacional, mientras que a nivel nacional los medios de comunicación más fuertes en términos de periodismo era la televisión. En Ciudad Juárez lo que prevaleció durante muchos años en aquella época fue la radio, más que incluso la televisión. Y el programa de radio que más se escuchaba en Ciudad Juárez, que más influencia tenía, se llamaba Enfoque, y lo dirigía Fermín Robledo. En ese entonces, Fermín Robledo le dio apertura a ese candidato que primero se presentó de forma independiente y después ya con el apoyo de Acción Nacional, le dio apertura para presentar su propuesta, aún en contra de esa censura que venía por parte de Gobernación, sí es cierto, del gobierno federal, pero fíjate que también, no sé cómo lo hayas vivido tú, también era mucho una autocensura por parte de los mismos dueños de los medios de comunicación, por miedo a perder la concesión, por miedo a perder el apoyo publicitario por parte del gobierno, tanto municipal, estatal, federal, que siempre ha sido el principal medio, valga la redundancia, que le ofrece recursos a la televisión, a la radio, a la prensa escrita para poder subsistir. Entonces, a pesar de esa censura, pues se le dio apertura a través de la radio, y esto permitió, entre otras cosas, que la comunidad, que el resto de la ciudadanía, pues empezara a escuchar y se empezara a inquietar y empezara a ver como una posibilidad el hecho de que
pudiera haber una alternancia en el poder en la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Entonces, el eje central de la novela es ese hecho histórico, ese hecho real que sucedió, tal cual lo estoy comentando y lo narra la historia. Ahora, decidí hacerlo como una novela de ficción para poder darle voz a diferentes visiones, matices que normalmente los principales protagonistas pues no comentan. Lo que sí es cierto, Eduardo, Alicia, es que en Ciudad Juárez, en el año de 1983, se dio una alternancia y el Partido Acción Nacional tuvo la capacidad de sacar del poder por primera vez después de más de 50 años al Partido Revolucionario Institucional. Y también es un hecho contundente que el apoyo de la mayoría de la población, que eran un poco más de 500,000 de habitantes en Ciudad Juárez en aquella época, de los cuales más de 300,000 estaban en edad de votar, pues decidieron votar en contra del Partido Revolucionario Institucional. Ese, digamos que es el contexto de la novela, y en su momento vamos a comentar por qué la decisión de hacerla de manera de ficción. No es un documental, no es una narración histórica de hechos, es una novela de ficción con personajes de ficción, que cada uno de los personajes que forman parte de la novela tienen una importancia y una relevancia. Muchas gracias, David, por esta introducción de lo que vamos a ver en el texto. En esta novela de 6 capítulos, en las cuales de alguna manera yo creo que hay actores principales. Vemos aquí a una Rebeca que a través de la ética y de la mentira se mezcla una novela de, pues ahora sí, de mentiras, una red de situaciones en las que el lector podrá observar de manera muy tangible, pues cuál es la realidad política de esos valores que se guardan tras las escenas del poder. Y en tu novela yo creo que tú desnudas ese poder, esos mecanismos del poder. ¿Qué nos puedes decir tú, Alicia, que ya has leído la obra de David, sobre estos personajes, sobre Manuel, Sofía, Rebeca? Bueno, primero que nada, pues felicitarlos a usted, gracias por permitirnos estar aquí, y felicitar a Gerardo porque es un orgullo de la familia, y el hecho que haya hecho este trabajo, esta novela, está maravillosa, porque cuando la empiezas a leer ya no la quieres dejar, porque vas ir reconociendo cada uno de los personajes. De hecho, yo tuve una plática con Francisco Barrio en relación a cómo entró, y es exactamente lo mismo que nos está diciendo Gerardo. Francisco Barrio, en la entrevista la tuve como 1 hora y media más o menos, y me platica todo, y me platica también lo que es el poder ya, ¿sí? Ya cuando ya estás dentro del poder. O sea, es algo muy bonito la plática que tuve con él, y todo lo que viene aquí en esta novela me lo platica él, cómo fue que él pudo lograr, cómo es que se pudieron abrir las puertas, porque se las cerraban en todas partes a él. Y también me platica cómo a Fermín inclusive lo multaron, una multa muy grande por haberle permitido a él estar en el programa. Esto me lo dijo el señor Francisco Barrio, y que a él le pudo mucho, porque el único que le dio la oportunidad, primero que nadie, fue Fermín. Después, más adelante, dice que se fue a otra estación allá, no sé, en otra ciudad, y pues no querían, y por fin le dicen, pásele ahí, siéntese y usted hable. Y que él, pues, dice, yo no sabía nada de esto de la comunidad, así como hablar dentro de, solo, lo dejaron solo. Dice, me platica que lo dejaron solo,
Entonces, todo esto, lo que viene en esta novela, los personajes que están ahí, todos los vamos a identificar. Los que vivimos esta etapa, que bueno, está muy joven, pero ya la viví con Fermín. Vivimos esta etapa, vamos a identificar a cada una de las personas, pero pues ahí tienen un nombre, ¿verdad? Otro nombre, pero usted los va a identificar a todos. Muchas gracias. David, aquí vemos que Manuel, el idealista que descubre que la revolución ganada huele a viejo poder. ¿Quién será ese personaje en la vida real? Pues yo creo que lo tenemos que adivinar. Pero platícanos un poco más sobre la obra, por qué surge esta necesidad de recrear lo que hace 52 años, como bien lo comentas, en una elección donde, según lo que yo recuerdo, allí en el centro de la ciudad, nadie esperaba que ganara el PAN, con la figura de Francisco Barrio, como lo mencionas, Alicia. ¿Qué nos puedes comentar sobre la obra para que nuestros televidentes y audioescuchas pues interesen en la presentación del mismo, de este libro que se llama El acceso? David. Sí, fíjate que el interés principal surge de narrar un hecho que es muy vigente hoy en día, porque pues estamos viendo cómo se mueven las piezas políticas, cómo surgen personajes que pareciera que estamos repitiendo la historia, que aparentemente tienen el interés de participar en la política siendo ajenos a ella hasta este momento. Y es algo que, te digo, es muy vigente. Surge el interés primero por narrar la historia, ese hecho histórico, pero sí es muy importante subrayar que finalmente es una novela de ficción política. Los personajes, como bien comenta Alicia, son personajes de ficción. El personaje principal es Román, quien gana la presidencia municipal de Ciudad Juárez, después gana la gubernatura del estado, después se convierte en secretario de Estado cuando por fin también se logra ese bipartidismo a nivel nacional. Y Manuel es el personaje secundario. Fíjate que para mí era un reto muy importante crear ese personaje secundario que pudiera tener los elementos, la capacidad, que pudiera ser creíble el hecho de que pueda que contrastara al personaje principal, que confrontara al personaje principal con lo que se ofreció en su momento como un cambio, porque ese era el eslogan entonces, no sé si recuerden, únete al cambio, y todo el mundo pues hablaba del cambio, todo el mundo queríamos ser parte de ese cambio. Y entonces para mí un reto muy importante era crear este personaje de ficción, Manuel, que pasara por una serie de experiencias que le dieran el peso para poder ser, digamos, algo así como el superego de Román, y en su momento lo confrontara con lo que se ofreció y lo que se logró. Porque finalmente, cuando hablamos de cambios a nivel político, pensamos que se va a hacer un cambio de fondo en la forma de gobernar. Y hemos visto que en la práctica, desafortunadamente, únicamente se cambian los actores políticos y sigue siendo recurrente, pues algunos vicios, las mismas formas, las mismas maneras de gobernar. No se cambia la forma de gobernar, se cambian los administradores de la política. Y es algo que me gustaría que el lector descubra a través de la lectura, y sobre todo que al final de la novela se pueda preguntar a sí mismo yo qué hubiera hecho en ese caso, de qué forma hubiera participado en un cambio real.
Fíjate que, fíjense que para mí la novela es algo similar a los sueños. Tomamos a personas para convertirlos en personajes y también tomamos eventos que vamos concatenando unos con otros para crear historias. Esto de crear historias a través de la ficción es muy similar a lo que en su momento comentó Freud, ¿no? Que en los sueños hay un contenido latente, hay un contenido manifiesto y a final de cuentas en el sueño distorsionamos la realidad de las personas que forman parte y que se convierten en personajes para darle un peso, un sentido que no tenemos claro hasta que hacemos un análisis del contenido latente del que hablaba Freud. Y en este caso, la novela, pues sucede algo muy similar. Es tomar a personas reales, porque además, cuando escuchamos a escritores con experiencia y con aportes a la literatura importantes, como por ejemplo ahorita estoy recordando a Julio Cortázar. También recuerdo haber escuchado en alguna entrevista que para poder crear una novela que sea impactante, que atraiga al lector y que, como decía Alicia, te invite a seguir leyendo y no quieras dejarlo de hacer, pues el escritor tiene que tomar a personas de carne y hueso. Y es por eso que comento que es importante tomar a esas personas de carne y hueso, nada más que obviamente en la novela pues se le da más peso a ciertas cosas que no necesariamente sucedieron en la vida real. Así es, David, muchas gracias. Y bueno, yo creo que de alguna manera tú estás retratando esa rebeldía o rebeldía política de los jóvenes como tú en su época, como yo en nuestra época, ya en 1983, donde ese grito de la lucha por la democracia, únete al cambio y demás eslóganes que se usaron en su momento, pues permearon en una sociedad. Tú como periodista, David, vistes esa realidad y desde el campo de la psicología, pues tienes también un análisis de la sociedad en la cual pues interiorizas en la mente del ser humano. ¿Cómo concatenas esas dos visiones del periodista y del psicólogo para analizar el comportamiento político humano que de alguna manera algunos de los grandes autores del análisis de la psicología de las masas pues lo hace precisamente en ese texto clásico? Hay un español que ahorita voy a tratar de recordar el nombre, pero esa rebelión de las masas y los discursos a las masas de los que seguramente Gustavo Le Bon se llama, el autor, pues lo vivimos en su momento en la década de los 80 cuando salen las multitudes a las calles, las toman y le dicen no al sistema. ¿Cuál es esa apreciación para ti, David Gerardo López Castro, autor de la novela política El Acceso? Sí, qué bueno que haces hincapié en ese contraste, porque fíjate que la parte de periodística tiene que ver con la investigación. Crear la novela, para crear la novela, obviamente tomé la experiencia que viví en su momento, pero no es suficiente. Lo que hice fue hacer una investigación, y esto tiene que ver con la parte periodística, hacer una investigación, retomar artículos, retomar opiniones, retomar entrevistas, retomar investigaciones que se hicieron bastante serias en su momento de ese fenómeno que sucedió en Ciudad Juárez desde 1983 y continuó, porque además ese fenómeno dio como resultado, y eso también es motivo de estudio de
de varias personas, el hecho de que se logró sacar al Partido Revolucionario Institucional del poder, y sin embargo, después de la administración de 1983 a 1986, vuelve el Partido Revolucionario Institucional a ganar la presidencia del municipal. Eso desde el punto de vista periodístico. Y qué bueno que citas a Gustavo Le Bon en Psicología de las Masas, porque efectivamente es hasta hoy en día quien ha hecho aportes o quien hizo aportes importantes para identificar el comportamiento que tienen el individuo al formar parte de una masa, cómo se da a través del contagio, a través de la repetición, a tomar conductas, comportamientos que normalmente no se tendrían de forma individual. Y ese contagio se dio en Ciudad Juárez, tal cual lo describe Gustavo Le Bon en su libro Psicología de las Masas, y que, por cierto, Sigmund Freud también escribió un libro de Psicología de las Masas, pero básicamente lo que hacía era retomar los estudios de Gustavo Le Bon. De tal manera que desde la perspectiva psicológica, pues es muy importante ver el comportamiento, por una parte, de la sociedad, y por otra parte el comportamiento de ese líder, que normalmente el líder que provoca un cambio, como sucedió en Ciudad Juárez, pues no está solo. No, ese líder proviene de un grupo de personas que ya tienen una inquietud, que es un grupo más pequeño, su grupo de origen, que ya tienen una inquietud. En la novela los invito a descubrir cuál es esa inquietud de ese grupo. El grupo lo sabemos porque si nos metemos a la historia de Ciudad Juárez, pues era un grupo de empresarios, lo comenté en un inicio, un grupo de empresarios jóvenes que vieron la oportunidad de mezclarse y tomar el control de la administración pública, de meterse en la política sin antes haber participado en ella. Un grupo de empresarios que parten de las quejas de lo que no está haciendo el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal, y que a final de cuentas justamente es lo que trata de hacer ver la novela, cuáles eran los intereses reales de ese grupo y pues qué lograron con ingresar a la política. Entonces, desde el punto de vista psicológico, habría que analizar, y esto no es un juicio hacia los personajes, sino una invitación a que el público que lea la novela analice comportamiento humano, cómo se puede tener una visión de hacer una aportación a la sociedad, de participar dentro de la dinámica social de cierta manera, y qué termina sucediendo una vez que se obtiene el poder. Desafortunadamente, en historias como la que se narra en El Acceso, pues prevalecen los intereses de ese grupo pequeño y más allá de los intereses de la comunidad, de la sociedad, porque no era nada más la lucha por sacar al partido hegemónico del poder, era más allá de eso. O sea, es más, es cosas tan sencillas como cómo se administran los recursos públicos, que no se abuse, que no se robe, que no se aproveche el recurso público para seguir enriqueciendo a un grupo pequeño o dando concesiones a un grupo pequeño que terminan siendo las mismas prácticas que se seguían antes de que hubiera ese cambio. Pero bueno, eso es algo que me interesa mucho que lo vaya descubriendo el lector. Para mí también fue un reto muy importante que la novela no fuera una novela lineal, que tuviera cambios temporales. Eso para mí era un recurso muy valioso con el que
consideré que podía mantener el interés del lector y además que no se abrume al lector únicamente con la historia política. Cuando alguien tome la novela se va a dar cuenta de que hay una historia paralela, digamos, en donde se tiene que ver con el amor, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la paternidad, incluso el hilo conductor es un evento de una jovencita, una puber, que decide suicidarse. ¿Y por qué tomé este tema del suicidio también como un hilo conductor? Porque desafortunadamente en Ciudad Juárez las estadísticas de suicidio han sido alarmantes desde aquella época y no han cambiado mucho. Entonces, ese hilo conductor lleva a relacionarse con Rebeca, con Sofía, con los personajes secundarios de la novela. En ese sentido, va a encontrar el lector que no es abrumador el tema político, no es nada más un tema político, es un tema que va más allá de eso, y además va a ir descubriendo cómo se interrelacionan estos personajes, que Sofía pretendo que sea un personaje que tiene un pensamiento radical, Manuel tiene un comportamiento y un pensamiento más idealista, que no cae en el radicalismo, pero al convertirse en pareja de Sofía, pues termina tomando decisiones radicales que lo llevan incluso, me adelanto un poquito a la lectura de la novela, a participar en el movimiento zapatista. El hecho de que haya cruzado por el movimiento zapatista, Manuel, fue para mí muy importante para que le diera ese peso, el conocer a las comunidades indígenas, el conocer la pobreza de primera mano, el vivirla, insisto, le da ese peso moral con el cual puede convertirse en el superego de Román. Gracias, David. Alicia, una pregunta para ti. ¿Por qué tenemos que leer esta obra que hoy nos presenta David? De alguna manera, el acceso al poder, el acceso a una novela política que tiene como escenario la mejor frontera de México, Ciudad Juárez. El municipio de Juárez actualmente tiene un poquito más de 1.700.000 habitantes. En aquellos años, 1983, pues no llegaba a los 300.000 electores. Hoy tenemos más de 1.200.000 electores posibles. Pero pues los niveles de participación han ido a la alza, a la baja, ha habido un estancamiento, ha habido otras alternancias. Ciudad Juárez gobernó durante muchísimos años el PRI, hubo triunfos del PAN, se quedó del 2000 hasta el 2002 por ahí el PAN gobernando después de estas alternancias que se tuvieron. En el 2016 el PRI pierde el poder y desde el 2002 el PAN no gana una elección en Ciudad Juárez. Y han sido otros actores, primero los candidatos independientes, después el Partido de Regeneración Nacional, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, yo creo el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y ahorita nos lo decía David, parece que está pasando algo igual. ¿Qué nos puedes decir de tus comentarios sobre la obra, Alicia? Bueno, yo invito que la lean y quiero decirle que esto forma parte muy importante, no nada más de Ciudad Juárez, sino de la República Mexicana, porque el hecho de haber dado el acceso, como se llama la revista, la novela, el acceso a que entrara el PRI, pues no fue nada fácil. No fue nada fácil,
porque era muy difícil y se pasaron por muchas cosas que David Gerardo nos comenta y otras que Francisco Barrio también lo comentó. No fue nada fácil y Ciudad Juárez forma parte importante en la República Mexicana de haber logrado, ¿sí?, que retiraran y que se abriera este espacio, y esto fue gracias a un programa de radio, hay que decirlo, ¿verdad? Gracias a un hombre valiente que permitió que entraran como lo fue don Fermín Robledo, y fue gracias a él que llega este partido a la presidencia, que fue por primera vez y que, pues sí, él era un joven, ¿verdad?, que las personas pues no creían en él por ser un jovencito, pero ya estaba la gente cansada, tan cansada así que él ganó, y además la carisma y todo lo que él tenía y lo que traía también para el cambio. Entonces esto forma parte de, no nada más de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de la República Mexicana. David Gerardo, cuestión de enfoque. En las primeras páginas de tu texto nos comentas, nos recreas ahí la relación de Benito Juárez con Porfirio Díaz Mori. Entonces, ¿por qué hacer esa analogía, esa introducción con lo que pasó hace 2 siglos y después nos catapultas a estos tiempos? Platícanos de qué se trata esa analogía, David. Sí, fíjate, gracias por la pregunta, porque no es casual el hecho de que haya puesto ahí una anécdota de una situación por la que pasó Porfirio Díaz. Digo que no es casual porque Porfirio Díaz, pues es históricamente, podríamos decir, el iniciador de una forma de gobernar que hoy todo el mundo identifica con una sola palabra, que es neoliberalismo, en donde la participación de la iniciativa privada pues tiene una relevancia importante. Entonces decidí poner esta parte así un poco como de manera velada, la anécdota de Porfirio Díaz. La anécdota es muy concreta. Porfirio Díaz, como todos sabemos, se casó con su sobrina Delfina Gómez y tuvo varios hijos. De hecho, tuvo, si no mal recuerdo, 8 hijos, de los cuales sobrevivieron 2 hijos de ese matrimonio, y el resto pues fallecieron en el intento de tener hijos, que también mucho tiene que ver con la época más que el hecho de que tuvieran un parentesco consanguíneo, más tiene que ver con el avance en términos de la salud. El hecho es que cuando muere Delfina Gómez, la Iglesia Católica no quería darle los santos óleos porque pues la historia nos describe que Porfirio Díaz luchó por los principios de Benito Juárez y por la reforma de 1857 que marcaba una línea de separación entre el gobierno y el poder que tenía la Iglesia Católica. De tal manera que le dije el arzobispo de México, para Delfina, para empezar, era muy importante recibir los santos óleos por su educación y por todo lo que implicaba la presencia de la Iglesia Católica en su vida. De tal manera que el arzobispo de México le dijo a Porfirio Díaz, pues mira, sí te puedo dar los santos óleos, siempre y cuando redactes una carta en donde digas, entre otras cosas, que pues tú firmaste la Constitución de 1857 porque no sabías muy bien de qué se trataba, no tienes propiedades a nombre de propiedades que le hayan pertenecido a la Iglesia Católica, en fin, una serie de cosas con las cuales se retractara de los principios juaristas, y Porfirio Díaz decide hacerlo.
¿Por qué? Porque era la única forma en que le iban a dar los santos óleos a Delfina Gómez. Y la introducción, que lo pongo a manera de prefacio, lo uso como prefacio porque efectivamente no tiene que ver con la historia central que se narra en la novela. Finalmente escriben la carta y Porfirio Díaz la firma, y con eso consigue el acceso, como el nombre de la novela, el acceso a la vida eterna para Delfina. Y aunque pareciera que no tiene relación con el contexto de la novela, el lector va a ir encontrando a lo largo de la narración de la historia que sí va enlazando ese hecho con los sucesos de los personajes principales. Tan es así que al final de la historia, no voy a decir el final obviamente, pero sí comento que al final de la historia tiene una relevancia importantísima ese hecho, porque Román se enfrenta con la posibilidad de hacer algo similar a lo que hizo Porfirio Díaz, reinventar su pasado. Y en la novela yo digo que Porfirio Díaz fue capaz de reinventar su pasado por amor, porque finalmente ese amor tan grande que sentía hacia Delfina, pues lo hizo escribir, no solamente escribir, sino firmar con su nombre, con su letra, todo eso que le pidió la Iglesia Católica para que finalmente tuviera se fuera Delfina con ese pase de entrada. No solo eso, además se casó un día antes de la muerte de Delfina por la Iglesia Católica. Todo eso consiguió con esa famosa carta. Y Román al final, en su relación con su esposa Rebeca, tuvo la oportunidad de otorgarle algo así que implicara un sacrificio, vaya, como lo hizo en su momento Porfirio Díaz, y ya descubrirá el lector si fue capaz de hacerlo, Román. Muchas gracias, David Gerardo, y por la invitación a que nos presentas el texto aquí de manera física, hacerte una invitación pública para que aceptes y puedas venir a presentarlo a Ciudad Juárez y pues nos lo firmas el texto, ¿no? Aquí los mecanismos del poder, la rebeldía política, la ética, el idealismo se revuelven y generan un galimatías político, un galimatías hecho novela en la cual pues David Gerardo nos recrea esa lucha por el poder que desnuda al mismo, pero que también nos hace ver de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por último, David, ¿alguna invitación que nos quieras hacer, alguna última reflexión antes de despedirnos? Y antes, por supuesto, también del último comentario de nuestra amiga Alicia. Te escuchamos, David. Sí, pues básicamente agradecerles muchísimo. Le agradezco mucho a Alicia Dávila. A partir de que le presenté mi novela, ha sido una persona sumamente importante para poder llegar a personas claves en Ciudad Juárez, que si bien es cierto, como comenta Alicia Dávila, la historia se centra en Ciudad Juárez, pero no es únicamente, no debiera ser únicamente de interés de Juárez, incluso de Chihuahua. Es una historia que, como lo comenté, está muy vigente. Yo invito a los jóvenes a que escudriñen a través de la historia, lean mucho, y este tipo de ejercicios les va a permitir de manera amena, no tan acartonada como se hace normalmente con una investigación, poder analizar y descubrir lo que sucedió históricamente en eventos que, repito, pareciera que están sucediendo hoy en día tal cual sucedió en un municipio como lo es Ciudad Juárez. Entonces, no, pues sí, agradecer muchísimo la invitación. Por supuesto que acepto ir a presentarlo de manera física, presencial. Me encantaría mucho incluso que se generara un debate en cuanto a el contenido de la novela con quienes participaron en su momento de estos sucesos, quienes lo vivieron, ya sea como
protagonistas o como electores en su momento, ¿no? Que votaron por ese cambio. Fíjate que ya nada más por último te comento, una de las personas que fue clave en este cambio, y que entonces era muy joven, se llama Javier Corral, y hace poco tuve la oportunidad de estar con él y regalarle la novela. Yo creo que vale la pena que independientemente de la visión política que se tenga, de la posición política que se tenga, vale la pena leerlo, porque pues es una forma de analizar la historia. Yo estoy seguro que personajes como él, que además de en ese momento recuerdo que fue secretario particular del presidente municipal y después ya diputado, ha sido senador varias veces, fue gobernador del estado de Chihuahua, personas incluso de ese nivel que tuvieron participación y que siguen teniendo participación en la vida pública, pueden tener la capacidad de ver este contenido de la novela sin prejuicios y dando peso a esa otra parte que la sociedad en su momento reclamó o puede reclamar, de que hasta dónde se llegó con ese cambio. Muchas gracias, David Gerardo. Alicia, un comentario final. No, pues nada más agradeciendo que la oportunidad y felicitando a Gerardo, y que hubiera muchos, ¿verdad?, que pudieran estar haciendo trabajos así de investigación, y él como periodista y como psicólogo, pues nos dice mucho ahí, porque a mí me llamó mucho también la atención el suicidio, me llamó mucho la atención, porque de hecho, como lo dijo Gerardo, está creciendo y mucho más de lo que nos imaginamos. Y bueno, ¿qué hay que hacer, no? Tenemos que ponernos a trabajar en base también a eso. Ahora, ¿qué hay aquí en el acceso? Se nos dice qué hay atrás de todo, de la política. ¿Qué está atrás? Ahí lo vamos a encontrar. Las relaciones de poder como un ejercicio de análisis de la política y del campo de la ciencia política, se analiza el mismo. Esas relaciones entre el poder y el gobierno y lo que se entreteje es lo que nos hace hoy factible presentar este trabajo de México 1983, una grieta en el poder absoluto. Esta novela no retrata personas reales, sino ficticias, pero nos hablan de que es una forma de acceder al conocimiento de nuestra historia más reciente. Hace 52 años se empezó a escribir esta novela y hoy nuestro amigo David Gerardo López Castro, periodista pues de cuña juarense, nos la presenta y pues es una invitación a leerlos. Por el día de hoy es todo. Eduardo Borunda agradece su presencia, agradezco a Mario Mesa en los controles técnicos de esta grabación y sobre todo el patrocinio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y al municipio de Juárez. El acceso al poder, 1983, una novela que hay que leer. Esto es todo por hoy en este programa de Galimatías. Gracias. Hasta luego.